Y seguimos en este Summit de Marketing y Comunicación. Ahora nos vamos a meter en el segmento de publicidad creativa. Y la verdad que tenemos invitados de lujo acá en esta tarde. Están, por un lado, Carlos Bayala, que es fundador y director creativo de New Creative Science. Está conectado ya. Y también los ven ahí a Hernán Regiardo, junto a Samantha Tortier, los fundadores de Yerba Cósmico. Buenas tardes, gracias por estar a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, quiero arrancar, voy a aprovechar con Carlos primero, porque me interesa hoy el trabajo de la creatividad publicitaria, donde parece que no existen límites, donde la discusión y la conversación pública está como tan exacerbada, tan extremada. ¿Cómo se comunica, se llama la atención desde la publicidad en ese nuevo contexto? Mirá, Jairo, tenés cierto un contexto ruidoso y me parece que hay dos diferencias. Ruido con sentido y ruido solo. Claro. En ruido con sentido, que me gustaría hablar de eso en todo caso, es, ¿tenés una razón para decir lo que decís detrás del primer ruido, ruido inicial? Si pegás un grito en una esquina y la gente se da vuelta, ¿podés seguir la conversación de una manera lógica y podés decir, no, pará, te dije esto porque sentémonos y lo hablamos? ¿Y tenés contenido? ¿Tenés razones en tu producto para que la conversación siga, continúe y tenga sentido? Ese es el único ruido, creo yo, que tiene sentido. Ahora, ¿hay ruido del otro que funciona? Por un tiempo, brevemente, si hace mucho ruido online, pero no tenés en el otro platito de la balanza cómo sostenerlo, bueno, ahí estás en un problema que me parece que es un problema más viejo que la escarapela, que sigue siendo tenés buen producto, tenés muy buen producto, estate atento a que lo que ofreces, más allá del primer ruido que pueda llegar a hacer, responda a esa expectativa. Ahora quiero ir a otra mirada de ese mismo punto, Carlos, pero quiero aprovechar con Hernán y con Samantha, preguntarles, porque uno conoce el producto de la Yerba Cósmico, primero que nada por la comunicación en redes sociales. Entonces pregunto, ¿la producción y la comunicación en redes se producen en simultáneo? Hola, ¿cómo andan? Primero, gracias a todos, gracias Carlos, gracias por invitarnos. No, sí, a ver, nosotros, literalmente desde el primer momento que empezamos la yerba, obviamente cambiarle la yerba que alguien toma a alguien es muy difícil, es algo que viene de generaciones, viene de años, y obviamente la única forma que siempre tuvimos nosotros de penetrar en un mercado tan difícil de penetrar es obviamente ir contando el proceso de a poquito, ¿no? De todo lo que fuimos haciendo, de todo nuestro camino creando la Yerba Mate, y creo que eso hizo que la gente, por un lado, se sienta parte de todo el camino nuestro, y también, obviamente, cuando lanzó el producto, que la gente diga, mirá, estuve escuchando sobre este camino hace un año, le vamos a dar una chance, y obviamente, como decían, es importante que el producto acompañe porque si el producto no acompaña, ahí queda, ¿no? Pero sí, básicamente la producción y la comunicación se piensa como a corto y a largo plazo. Venimos pensando a largo plazo en el sentido de las ideas que tenemos y qué queremos comunicar y demás, pero también estar on top, arriba de todas las trends del momento, ¿no? Estar siguiendo el día a día de la comunicación. Y obviamente, gracias a Dios, somos un equipo muy chiquito, empezamos esto tanto Sam y yo, y bueno, la estrategia siempre fue 100% orgánica desde el primer momento, nunca pusimos un peso en publicidad, y todo desde nuestras redes. Claro. Así que bueno. Hernán, estoy pensando, me interesa el ida y vuelta con Carlos, porque por lo que vos mismo estás diciendo, ustedes casi orgánicamente pensaron su comunicación. Vos decís, no pusimos un peso en publicidad y calculo que monitorean cómo va la producción, de cómo van las tendencias de lo que están vendiendo en las redes. Me imagino que, no sé, en el mundo de las agencias de publicidad, Carlos, venía a la empresa y te decía, che, quiero una estrategia para producir este impacto y vender más. ¿Cómo lo ves vos desde tu lado? Sí. Obviamente que las dinámicas de las redes son espectaculares y sorprenden muchísimo, y el manejo de ese diálogo también es muy demandante. Claro. O sea, los chicos de Cósmico te lo pueden decir de la cantidad de demanda que después vos tenés. Pues vos podés lanzar un impulso en social media, pero
una vez que vos estás estableciendo una relación, te van a preguntar 1,5 millones de cosas. Y nosotros en ese sentido, y esto lo puedo decir desde Porongo, nos basamos en 3 pilares. Que la gente supiera de la marca era importante desde ya, pero que lo sepa gradualmente, porque nosotros no tenemos un nivel de producción que va a justificar que nosotros generemos una demanda tremendamente insatisfecha. ¿Por qué? Porque cuando haces una Claro. yerba orgánica, tiene que estar 1 año secándose naturalmente, que está libre de trabajo infantil, para dar un mensaje que por ahí es tremendo para con las hierbas industriales. Con esto no quiero decir que las hierbas industriales hacen esto todas. Hay prácticas buenas, hay prácticas más o menos, hay prácticas algunas malas. Es una industria compleja, complicada. Pero cuando Sueño para Misiones vino a nosotros y nos dijo, somos una ONG que está observando lo que están haciendo algunas empresas respecto de la tarefa, o sea, cuando sacás la Sí. hoja de la hierba, de las ramas, y hay chiquitos de 11, 10, 9, 8 años que lo están haciendo y se están deformando las manos sin guantes, trabajando 50 grados de calor, decís, bueno, acá hay mucha cosa que supera incluso el tema de los agroquímicos, que ya es de por sí un problema demasiado grande que tiene la hierba no orgánica. Entonces, cuando vos ves todo eso, Ujú. es un conjunto de cosas que excede la publicidad muchísimo. Y la Claro. publicidad, creo yo, tiene que ser una secuencia feliz de alguna serie de cosas que estás haciendo bien, que cuesta ya muchísimo de por sí. Te escucho, la verdad que es súper interesante el ida y vuelta, porque también pienso, la gente hoy en las encuestas, bueno, no cree en nosotros los periodistas, no cree en los jueces, no cree en los políticos. ¿Por qué creer en el mensaje publicitario? ¿Cómo trabaja la comunicación, ya sea con una agencia o sin una agencia, en un contexto donde la gente no cree en nada? Sí, Yo yo creo que creo la gente... que en ese sentido. A Sí, ver, sí, para, denle ustedes, chicos. dale Hernán Ok. y Samantha. Vamos, sí, yo creo que en ese sentido, obviamente uno siempre tiene que ser lo más transparente posible que se puede, y creo que ese fue nuestro goal desde el principio con la marca, ¿no? Ir comunicando el proceso desde el primer día hasta que lanzamos, y obviamente siempre va a haber cuestionamientos y demás, pero bueno, nosotros siempre intentamos ser lo más transparente posible, contar todo el proceso de principio a fin. Y creo que eso la gente lo ve, se da cuenta cuando es transparente. Por ejemplo, ahora con nuestro lanzamiento del mate cocido, pues pusimos lo mismo que decía Carlos sobre el laburo infantil y demás. Creo que está bueno ir sacando cosas a la luz a medida que podemos y nos vamos enterando de nuevas cosas que hay, ¿no? Lo mismo nos pasó con, por ejemplo, el mate cocido, que nos dimos cuenta, nos enteramos que los saquitos, muchos de los saquitos tradicionales están sellados con plásticos basados en petróleo, a base de petróleo. Entonces ahí vimos algo y dijimos, bueno, mirá, esto es algo nuevo, pongámoslos afuera, pongamos esta conversación afuera y bueno, creo que está bueno levantar cosas, curiosidades y cositas que nos vamos enterando para que sea lo más transparente posible siempre. Vos, Carlos, ¿qué ibas a decir respecto de la falta de credibilidad en general en el mundo de la publicidad? No, estoy empezando a ver un contra movimiento de eso. ¿Cuál A fue el ver. primer movimiento? El periodismo tenía una primacía sobre lo que decía y las agencias de publicidad de alguna manera tenían también en un lenguaje oficial una manera. Luego vinieron bloggers, streamers, etcétera, que hicieron lo que corresponde, que es poner en tela de juicio un montón de cosas, exagerando en algunos casos ese poner en tela de juicio que generó un cinismo muy grande respecto del relato anterior. Y ahora está pasando una tercera cosa, que creo que es un movimiento sano. La gente está mucho más culturizada respecto de qué streamers son chantas y qué streamers son serios y dicen lo que tienen que decir, qué influencers dicen cosas que son verdad y qué influencers dicen cosas que por ahí son irresponsables. ¿Y qué periodistas? ¿A qué periodistas hay que volver y de alguna manera entender? Y lo mismo pasa con la publicidad. Yo creo que te van a creer en la medida que si vos decís, che, yo tengo una yerba orgánica, y vos mirás, ¿es orgánica en serie, certificada orgánica? Bueno, fenómeno, bárbaro. O sea que te tomaste un trabajo extra para que todos esos químicos y demás que mencionaban los chicos recién, que es, ¿hay químicos en la yerba? Sí, hay químicos en la yerba. Hay que ser muy claro de que si sos orgánico, estás libre de un montón de esas cosas que vos te estás metiendo en el cuerpo todo el tiempo. Muy, muy, muy claro. Y que no se preste a confusión esa conversación primera de, che,
tu yerba, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo está hecha? Y a la vez, la huella social de esa yerba, ¿cómo es? Y si tenés ese diálogo, vas a ir creciendo de una manera sana, orgánica también, viene al caso, y me parece que el futuro es bastante feliz si lo hace de esa manera, pero es lento y hay que estar dispuestos a no tener éxito rápido, sino tenerle mucha paciencia, porque es como la planta o es como el secado de la hoja, toma tiempo. Lo que pasa que, no sé, le planteo a Hernán y a Samantha, y después te escucho, Carlos, me imagino que también es una tentación ver cómo las métricas de las redes pueden responder a estimular un debate o a meter una discusión picante, a veces al límite de lo real o al límite de lo fake. Vos ves que las métricas suben, me imagino que ahí hay una decisión muy fuerte, ¿no? Porque si no, vos podés generar mucha discusión, pero tal vez jugando al límite con información falsa o con un debate que estimula valores no tan buenos, pero que te levantan la marca. No sé qué piensan, Hernán y Samantha. Sí, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos más de 2 millones de seguidores, entonces obviamente todo lo que dice tiene una repercusión muy grande. Y bueno, uno intenta ser lo más responsable posible siempre en las comunicaciones que hace, pero obviamente las cosas, al ser tan masivo, toca a gente que no debería tocar porque no es a la persona que yo le estaba hablando, ¿no? A veces. Y bueno, y hay un poquito de resistencia con eso, ¿no? Eh, Pero siempre hay, cuando hacemos algo que para nosotros no hay algún lado que puede ser mal, siempre hay gente que está diciendo que estamos haciendo algo mal. Así que cuidamos cada palabra, que estamos diciendo todo bien, que estamos diciendo la verdad y ya, seguimos en ese camino, ¿no? Sí, nosotros siempre es algo que, ok, esto es comprobable, sí, ok, démosle para adelante. O a veces en alguna comunicación que hacemos, es decir, a veces uno dice, che, pero esto es políticamente incorrecto decirlo quizás de una manera o de la otra. Y nosotros, yo sí, nuestra visión siempre para comunicar las cosas con responsabilidad es decir, ok, esto se lo diría a mi mamá, esto se lo diría a mi abuela, esto se lo diría a mi papá, a mi amigo con orgullo, sí, bueno, entonces es algo para compartir en redes, porque no es algo que me avergüenza decir o que no es verdad. Entonces nosotros usamos siempre un poco eso, porque a veces quizás las cosas que comunicamos tocan a algún público que no es el nuestro o que saca las cosas de contexto, Claro. entonces... Pensamos demasiado de si estamos diciendo algo bien o no. Claro, Right? pero tampoco queremos que la creatividad se nos Y queme por alguna manera por te hago un tener punto, miedo que alguien nos saque de te hago un contexto, punto ¿no? ahí Ya. y ahora se lo pregunto también a Carlos. ¿Tienen algún ejemplo de alguna vez que metieron la pata justamente, no sé, pasando algún límite o cometiendo algún error? La verdad que cuidamos mucho en cosas que estamos comunicando, especialmente si pueden estar tomado en una mala manera, right? Sí. Cuidamos cada palabra. No sé. No. Bueno, mejor. Hubo un malentendido últimamente, por ejemplo, cuando lanzamos nuestro mate cocido, que dijimos que la mayoría de los mate cocidos en la Argentina tienen partículas de plástico a base de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, el saquito en realidad, siempre los saquitos de Argentina acá fueron de celulosa. No, bueno, sí, son de celulosa, pero no están sellados con materiales biopolímeros, con materiales biodegradables y compostables. Entonces, quizás por ahí no sé si decirle un error o una metida de pata, sino que también no hacer un comunicado extenso de exactamente todos los detalles Claro. del producto, aunque o sea, en nuestra página está toda la información siempre disponible. Bien. Pero sí, hay gente que por responder o por tratar de darte la contra, te dice lo opuesto sin investigar. Y Sí. nosotros hace meses y años que veníamos investigando eso. Pero bueno, qué sé yo. Ok, a ver, no se puede Carlos, explicar. Carlos, ¿tenés algún ejemplo de alguna vez que sentís que pasaste de largo o alguna barrera o algo que te quedó en el tintero que pudiera haber salido mejor? No, nosotros en realidad, lo que pasa es que con nosotros pasa esto.
Lamentablemente hoy para tener una yerba orgánica en la calle la tenés que tener a un precio que es el doble del precio de la yerba. Yo, para ponerlo en términos callejeros, si vos ves, no sé, Cósmico, Hernán y Samantha, ¿cuánto está en un negocio hoy un paquete de Cósmico? 3.650. Y ese está Claro, alto, nosotros, la yerba. Sí. claro, y nosotros, ¿cómo Samantha, perdón? Y este está alto por el mercado. Por En el ejemplo, supermercado es uno de los más caros. sí. Ponele. Y nosotros estamos en 6.500. Claro. Entonces, Claro. cuando vos estás en ese lugar, porque vos tenés que esperar a la yerba un montón más, porque tenés menos terreno, porque tenés que hacer un montonazo de cosas para llegar a eso, estás en una dinámica que tenés que esperarla mucho a la gente también. Así como esperás a la yerba, la tenés que esperar a la gente. Entonces, lo que nos pasó y nos pasa es que nos metimos en un montón de despelotes, como por ejemplo, cuando hablamos de no trabajo infantil, tuvimos a nuestros propios productores en un momento determinado diciendo, che, déjense de jorobar, porque en definitiva, pareciera que hay otros productores que me están mirando que pareciera que estamos denunciando a mis vecinos. Decís, no, hay gente que lo está haciendo muy bien, de otras marcas, Claro. y está bueno destacarlo. Te digo nombres, Kraus, Gran Yerba, Ana Park, Gran Yerba, la gente de La Hoja, una cooperativa, no hacen orgánico, pero son una cooperativa que son buenísimos, son 185 familias que dependen de eso y la llevan muy bien. Tenés gente que hace prácticas que son buenísimas, hay marcas que son muy buenas y estamos todos en esa. Claro. Y después, por supuesto, tenés feudos y tenés situaciones mucho más grandes. Entonces, si meter la pata es meterte en problemas con discusiones grandes, y sí, nos hemos metido muchas veces la pata en el lugar que creo que nos genera problemas, pero que es el correcto Bien. estar. Entonces, si vas a meter la pata en temas que son complicados, diciendo lo correcto y comprometiéndote con cumplirlo, a meter la pata. Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Me interesa un último acercamiento de cada uno de ustedes al fenómeno de la inteligencia artificial en la comunicación digital, en la comunicación empresaria, en la comunicación publicitaria. Así que, si querés, arrancá vos, Carlos, y después cierran Hernán y Samantha, ya lo que sería una última entrada, pero con la inteligencia artificial como disparador. Dale. Mira, Jairo, hay una cosa muy divertida que dijo el otro día, o me contaron el comentario, que dijo Antonio Banderas sobre la inteligencia artificial. No Peter Thiel, no Santilli. Antonio Banderas dijo una cosa que me pareció que es bastante hermosa, que es, cuanto más inteligencia artificial, mejor para el teatro. Y la verdad que tiene razón. Creo que las personas vamos a querer encontrarnos con personajes vivos más y más y más en la medida que la oferta de personajes virtuales se masifique. Eso creo que va a terminar siendo una buena noticia para mucha gente que trabaja con amor el producto final, que utiliza personas humanas en el desarrollo de cosas, que usa directores de fotografía y cameramas muy buenos, porque el ojo humano, y estos son desarrollos que están buenísimos, tiene una captación del llamado error voluntario, o sea, esa cosa que vos estás haciendo para que la gente se confunda a propósito, mucho más aguda de la que se piensa. Con lo cual, así como en los productos orgánicos va a haber un crecimiento de la valoración y validación de esos jugadores, también lo va a haber en la comunicación orgánica. Wow. Gracias, Carlos. Me quedo pensando en eso y le doy para completar a Hernán y a Samantha también con qué les dispara pensar su comunicación en la era de la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos. Creo que, a ver, es una herramienta increíble que la usamos todos los días para lo operativo, ¿no? Que está bueno. Pero como decía Carlos, la creatividad es claramente humana y claramente uno es como todos los extremos, ¿no? Uno llega al extremo de lo que se puede hacer con una computadora y hay resistencia sobre eso, ¿no? Y se vuelve cool hacer otra vez lo que se hacía antes, de la manera que se hacía antes. Y creo que eso nunca va a dejar de existir. Creo que va a volver esa parte analógica de la creatividad, del arte. Creo que ya está volviendo. Y también alguien tiene que decidir si la inteligencia artificial está sacando algo bien o no, porque si estás usando pero no tenés el ojo para saber que está bueno, todos sabemos cómo es. A veces está súper raro, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, básicamente creo que es una gran herramienta, pero
tiene que estar la parte humana atrás y Eligiendo que está bien. la ¿no? la parte analógica es clave. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Hernán, gracias Samantha, gracias Carlos. No sé cómo este panel nos llamó Publicidad Creativa y otras yerbas, pero estuvimos a esto de que se llamara Sí. así. Les mando un abrazo Bueno, a todos. muchas gracias a los dos. Gracias. Adiós. Abrazo grande. Abrazo, Adiós. chicos. Gracias. Abrazo, Jairo. Adiós, hasta Chao. luego. Súper interesante lo que nos dejó este panel y quédense porque hay más a continuación en este Summit de Marketing y Comunicación acá en El Cronista.